Atención empresas, emprendedores y todo aquel que busca de soluciones de branding excepcionales. Les tenemos una recomendación que hará que tus proyectos pasen al siguiente nivel. Con los servicios de VM Conceptual, la agencia publicitaria que hará brillar tu proyecto o empresa como nunca antes. Desarrollo visual de marca que transmita tu identidad. Comunicaciones que empapen a tu target. VM Conceptual es el equipo de expertos en branding que tú necesitas. No pierdas más tiempo buscando soluciones y suplidores por separado. En VM Conceptual se encargan de todo, desde la concepción de ideas hasta todo tipo de impresión de materiales. Y ofrecen paquetes completos adaptados a tus necesidades y a tu presupuesto. Contáctalos al 809-788-9351 o en su página web vmconceptual.com.do. Y al momento de organizar un evento para tu empresa o para tu emprendimiento, puedes contar con unos aliados. Events Planner Corporativo. Este equipo de personas te lleva a vivir toda una experiencia en el diseño y coordinación de cualquier evento donde quieras destacar tu marca. Ellos son altamente reconocidos por ser detallistas, por su puntualidad en las entregas, por encargarse de la gestión completa y porque toda la coordinación es 100% personalizada. Ya sabes, Events Planner Corporativo en Instagram y al 809-430-7558. Events Planner Corporativo. Bienvenida gente de business, bienvenida a este nuevo capítulo. Señores, hoy vamos a hablar de experiencia de vida en los negocios, como hablamos siempre en este podcast. Sí, sin duda, y hoy antes de iniciar les recomendamos que se suscriba al canal y que tenga la delicadeza de hacerle clic a la campanita para que reciba todas las notificaciones de los próximos episodios que vienen en lo adelante. Pero sobre todo, si esta es la primera vez que usted se encuentra con un episodio de Gente de Business, sepa que hacia atrás hay cerca de 30 episodios con temas diversos, con experiencias interesantes, como la de hoy, que de seguro le van a aportar en algún aspecto de su vida. Señores, hoy, y como siempre le pedimos, la mejor forma de apoyar este proyecto es que ustedes lo compartan. A todo el mundo, suscríbase en YouTube. Suscríbase en YouTube, la mejor forma de apoyarnos. Pasen este contenido y los demás contenidos que hemos grabado. Eric, vamos a hablar hoy de un tema interesantísimo y de hecho yo donde estoy trabajando lo veo y vamos a hablar hoy de cumplimiento y también de lavado de activos. Sí, un tema delicado porque aunque suena muchas veces en prensa, realmente no dominamos qué es lo que hay detrás de todo esto. O sea, lavado de activos uno automáticamente piensa en cárcel. Sí. Pero hay formas de prevenirlo. No, y al final hay una ley nueva, hay cosas que hay un poco de desinformación, pero al final todo el que maneja negocio, el que recibe dinero por vía una transacción, ya debe de hacer una debida diligencia, debe de llenar un conoce tu cliente. Hay unas formalidades que nosotros lo hacemos a nivel comercial todos los días, pero mucha gente no lo entiende y de hecho muchos clientes que van con su dinero no lo bien ganado tampoco lo tienen que presentar documentos para hacer las debidas diligencias. Y hay una resistencia. Y a veces hay una resistencia de que por qué yo tengo que pasar un estado financiero. Sí, entonces mis cuartos no valen. Así mismo que te dicen. ¿Me entiendes? Entonces, un estado financiero, tengo que pasar los estatutos, el acto de no sé qué cosa. Entonces vamos a entender por qué ocurre todo eso, por qué se pide, basado en qué leo, qué motivaciones tiene. Y para eso, yo tengo un privilegio. Mira, así. Traje aquí a una hermana que la vida me regaló desde chiquitico. Del otro día, pues somos jóvenes. Y ustedes se van a dar cuenta porque aquí yo tengo el placer de presentarle a Sonia Patricia Espino Yunes. Ay, gracias. Uy. Cédula 001, ya completa. Patricia y yo fuimos compañeros desde el colegio. Sí. Y tuve el placer de conocerla, de estudiar al lado de ella. Y somos amigos todavía. Desde chiquiticos. Entonces, de hecho, con Patricia, tengo ya varios días hablando y pensé en Patricia porque ella es especialista, o sea, es abogada y ha estudiado los temas de cumplimiento y de lavado de activos, de prevención de lavado de activos. Prevención, sí. Entonces, Patricia, vamos a hablar un poquito sobre eso, bueno, no sé cuál comenzar primero, pero yo creo que la pregunta obligada sería, ¿qué es el cumplimiento?
Correcto. Sí, bueno, el placer es mío. Gracias por invitarme. De verdad que sí, que este tema pues nos apasiona. Soy, como bien dices, licenciada en Derecho de Formación de la universidad, pero sí ya nos hemos inclinado por más estudios en temas de prevención de lavado y cumplimiento. Y qué bueno que tú acotaste la palabra prevenir. O sea, nosotros trabajamos desde ese ámbito de acción de la prevención del lavado. Entonces, ¿qué es prevención de lavado de activos? Ustedes comenzaban y decían, bueno, mira, dentro del comercio, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo prevenimos? ¿Por qué tenemos que llenar una serie de documentos y de requisitos que te decía? Bueno, pues todo eso tiene su origen, que tú lo conversabas, en un tema de una ley, que es la ley 155-17. O sea, que es de ley. Sí, es de ley. Claro, es una ley. No es que yo Y es quiero mandatorio. o no quiero. es Todos mandatorio. somos sujetos obligados al cumplimiento. Ok. Al cumplimiento de esa normativa. Y si en principio se le llama cumplimiento o se le llama, ya ha evolucionado el tema un poquito. Tenemos una parte que es cumplimiento regulatorio, que ya las entidades lo han dividido así, las entidades en el sistema financiero. Okay. Y está la parte de prevención de lavado de activos, que tiene que llevarlo todo el mundo o todo el sujeto obligado conforme lo establece la ley. Entonces, como que volviendo un poquito para atrás, esa ley te dice quiénes son los sujetos obligados financieros y los sujetos obligados no financieros. Ok. O sea, que no es solamente La banca. los bancos, No, ahí voy. No, eso es muy importante que estemos claros en eso. O sea, las compañías de seguro, los puestos de bolsa, que ustedes vieron que tenemos emisiones en puestos de bolsa y demás, son sujetos obligados. Dentro de los no financieros podemos destacar los dealers de vehículos, los casinos, juegos de azar, son sujetos obligados no financieros. ¿Y cuáles son las motivaciones de la ley? Porque por algo, algo ocurrió, alguien se sentó a escribirla y bajo alguna motivación. Sí, mira, lo primero es que esto nace desde antes que nosotros, por así decirlo, porque todo el que está haciendo comercio ilícito todo el que está haciendo comercio lícito tiene que luchar con el que está haciendo comercio Claro, ilícito. es una competencia porque que no es leal. de hecho, eso es uno de los puntos que tiene que ver con el tema de prevención de lavado. ¿Por qué? Porque quien está obteniendo su dinero de manera fácil, ¿qué importa tener una tienda que gane menos y que pueda poner a producir más económico cuando yo, que estoy fajada, literal, trabajando, tengo que vender a un precio justo? Entonces, el lavado incide en el comercio y en la competencia desleal. Correcto, el lavado es determinante en la competencia, porque puede sacar un negocio, digamos, que esté establecido legalmente, lo puede sacar del mercado. Claro. Es que es totalmente desleal. Y también hay tipos de negocios que son los preferidos o los más utilizados para operaciones de lavado. Tú mencionaste los dealers, Bueno, pero también los bienes raíces sí, se han movido mucho, han sonado mucho. lo que pasa es que históricamente, y perdón que hace un momento, Néstor, tú me preguntabas del tema de qué motivó la ley. Déjame volver un poquito aquí atrás. Sí, sí. Anteriormente nosotros teníamos la ley 7202. 7202. Era una ley que hablaba de control de drogas, que hablaba de otros delitos precedentes. ¿Qué pasa? Hay unos organismos internacionales, no vamos a entrar quizás en eso ya más en materia, que rigen o que dan las pautas sobre el tema de prevención y que dan una serie de normativas, de lineamientos y te dicen, mira, por aquí va la cosa, por decirlo en un lenguaje llano. Entonces, en el país surge la ley 155-17, que es una ley relativamente joven, que tiene solamente 5 años, que derogó a la 7202. O sea, la derogó en sus partes y surge esta ley, una ley mucho más moderna, adecuada a las 40 recomendaciones del GAFI, que son recomendaciones internacionales, y que te dice cuáles son esos principios, desde conocer tu cliente, hacer esa debida diligencia, el tema del monitoreo, que lo tienen que hacer todos los sujetos obligados. Wow. Entonces, ¿qué pasa? El tema inmobiliario y las joyas, bienes preciosos, los relojes, vehículos, obras de arte. Imagínate, en una obra de arte tiene un bien que se lo pongo, un precio que se lo pongo yo. Totalmente subjetivo. Es un apreciativo. Entonces, imagínate tú que yo diga, esta obra de arte que la pintó mi hija, yo te la puedo vender en cualquier precio y tú y yo lo justificamos y es una forma de tú transferir dinero. No hay un valor de mercado. No. Bueno, al momento que se hace la transacción ya adquiere un valor. El que le estamos en activo, nosotros, que lo establecimos subjetivamente nosotros. Entonces, imagínate tú, así mismo pasa en un terreno. Entonces, ¿qué pasa? Tú siempre sabemos que en tema inmobiliario el dinero, los terrenos vale, la tierra vale mucho dinero. Entonces,
volvemos a lo mismo. Si yo digo que esa tierra o esa casa, porque Néstor era vecino mío y vivíamos los dos ahí desde chiquito, aunque eso esté valorado y tasado en un monto, yo puedo jugarme con una plusvalía, por así decirlo, y el monto al final lo establecemos. ¿Qué pasa? Nosotros hemos visto mucho cumplimiento en el tema de la banca, mucha prevención de lavado en el tema de la banca, pero es porque es el sector quizás más maduro en ese tema. Claro. Es el sector más maduro, ¿por qué? Porque cuando tú tienes una relación de banca corresponsal, cuando tú tienes una relación que tiene un mayor riesgo, porque los bancos lo que se dedican es a la intermediación financiera. Estoy captando recursos y los estoy prestando. Colocando. Entonces, mientras tanto, mientras yo estoy en un dealer, el dinero de comprar los vehículos en principio sale de mi bolsillo. Exacto. Entonces ahí el riesgo es mío, Es que lo mío, estoy es correcto, asumiendo. ya Entonces, entiendo. por eso es que conocemos más el tema desde el punto de vista Bancario. de los bancos. ¿Qué pasa? Que a raíz de la 155.17 surge todo este revuelo, viene todo este tema de aclarar mejor, de asignarle una autoridad competente. Una autoridad competente es quien los va a supervisar en esa materia. Quien lo supervisa en tema de lavado. Entonces, al decirle, los abogados somos sujetos obligados, los contadores También, somos sujetos profesionales independientes. Sí, profesionales independientes. O sea, Pero la ley lo tipifica, lo escribe fulano, sí, tal. hay un listado tal cual, quiénes son sujetos obligados financieros y no financieros. En el caso de los abogados, te va a decir siempre y cuando que tú estés actuando en favor de otro, siempre que tú estés el notario en tal o cual cosa, le da sus asignaciones, por así decir, para el tema de para el cumplimiento de la ley. Entonces, en el caso de los bancos, la entidad financiera, la entidad que supervisa es la superintendencia de bancos, supervisa esa ley. Sí, la autoridad competente para los bancos, esas entidades de intermediación financiera, es la superintendencia de bancos. Sí. Ok, entonces, por ejemplo, en el caso de otro tipo de empresas, Un comercio, un dealer. como Digamos el ejemplo del dealer. una empresa que vende maquinarias, qué sé yo, ¿quién la supervisa? Entonces, en este caso sería la DGI. La DGI. Maquinarias en el caso de ser un concesionario, en ser una gente así, bueno, pues sí, pero básicamente el tema de los dealers, tú sabes, por el tema, volvemos a lo mismo, de la venta de vehículos de motor. Entonces ellos, hay dos, su autoridad competente es la Dirección General de Impuestos Internos. La Y DGI. está descrito en la ley Sí. hasta qué monto se puede recibir efectivo Y eso es muy y los importante. pasos de la debida diligencia. ¿De cuánto estamos hablando? Mira, lo que pasa es que la ley, eso también fue todo un tema. Cuando salió la ley puso limitante en efectivo y para el comercio la gente entendía, no puedo utilizar mi dinero. De hecho, hasta en un momento se habló y se decía, pero es que si algo que tiene el efectivo es que es Contante y sonante. Contante y sonante, y es No, un medio de y pago es un medio de pago. universal. Que no me cuesta ni un peso emitirlo porque quien lo emite es Que el Banco está Central, hecho, que está hecho y yo te Y pago. yo lo trabajé. Y no tengo que pagar el punto 15, no tengo Nada. que pagar nada. O sea, el dinero contante y sonante. Entonces, la ley establece ciertos limitantes, pero en categorías en específico. ¿Qué es importante que debamos saber? Que yo no puedo pagar más de $1 millón en efectivo para adquirir un inmueble. Ok. No puedo Yo pagar no- más de $1 millón. Yo tengo un Ok. tope hasta $1 millón $1 millón. para un inmueble. Para vehículos de motor, para un vehículo, yo tengo el tope de 500,000 500,000 pesos, sí, correcto. Entonces, eso es cuánto. Pero ahí yo también me hago una pregunta y digo, si yo como comerciante, alguien va a llegar donde mí con $1 millón en efectivo, con $2 millones en efectivo, ¿hasta dónde está el riesgo? O sea, que no- Eso- la ley no es descabellada en ese sentido. Claro, y al final yo lo que te estoy Porque si el diciendo... negocio es lícito, es buena... Y yo no te estoy diciendo tampoco que no los recibas. Yo lo que te estoy diciendo, y asimismo, la ley como tal tiene reglamentos de aplicación, hay normativas sectoriales de la DGI, y la ley lo que te dice es al final, mira, yo le vendí mi vehículo a Néstor y yo no conocemos, oye Néstor, tú me quieres pagar $1 millón, inclusive para mi riesgo, ve, deposítalo en el banco. Bancarízalo. Bancarízalo. Deposítalo en el banco. Ya. Néstor ¿Qué banco te va a gusta? ir, Vamos arriba. va a depositar. Cuando Néstor venga donde mí, ¿qué es lo que te dice el banco? Documenta tu transacción. Sí. Entonces, yo voy a buscar mi contrato, voy a buscar un notario, al notario le debo de llevar la prueba fehaciente del Claro, pago. que es matrícula, ese- acto de venta. No, la prueba fehaciente del Ah, pago el es el recibo del depósito, banco, el el recibo del depósito banco. del banco. Claro. Que es muy importante que ahora la DGI, en una de sus normativas más actualizadas, o en un instructivo que preparó,
le dice a la persona, colócale, aunque sea los últimos 4 números del chasis, colócale la placa, Una porque referencia. tú tienes personas que venden más de un vehículo. En el comentario de la... Ok, muy En el bueno. en el Eso está muy comentario. bueno. Venta Muy bueno de eso. vehículo, marca tal, modelo tal, año tal, chasis tal. Exacto. Muy Entonces, bien. al final, ¿qué es lo que motiva todo esto? Igual, proteger el negocio, proteger a la economía en sentido general. ¿Por qué? Ok. Porque lamentablemente una economía donde se filtra ese dinerito por ahí, entonces genera todo lo que hablábamos ahorita, de esa competencia desleal, de ese malestar en la sociedad. Pero te voy a poner un ejemplo, quizá hablando un poquito más claro. Vamos a hacer una transacción, tú vendes cualquier cosa y yo vengo con mi dinero y tú me dices, no hay problema, aquí el bien que tú me estás vendiendo son 1,5 millones de pesos, tú vas a poder recibir, vamos a poner que es un apartamento, que es hasta 1 millón de pesos. Exacto. El apartamento vale 5 millones. Yo vengo con 2 millones de efectivo y yo te digo, Patricia, tú y yo no conocemos, yo tengo 2 millones de efectivo y tú de manera muy chévere, bueno, hombre, deposítame eso en el banco X, no hay ningún problema, yo tengo una cuentica ahí, vamos arriba. Y yo te digo, Pati, no puedo, o no puedo. ¿Cuál es el manejo en ese sentido con esa transacción? Tú no puedes recibirlo tú e ir tú lo al que banco. pasa es que en principio, y lo que se prevé y lo que pasa es que cuando yo vaya al banco a depositarlo yo, como Sonia Patricia Espino, y voy a decir, ese Yunes. dinero me lo pagó Néstor, Ujú. y yo llevé un contrato, y ¿cómo yo voy a declarar que son el origen de los fondos? Ya. Eso es muy importante, conocer el origen de los fondos. Y por eso se habla de documentar la transacción. Entonces, cuando yo vaya al banco y yo diga, no, es que el origen de los fondos es por una venta, entonces el banco va a documentar ese proceso. Pero no solamente llega ahí. Cuando tú y yo vayamos a notarizar eso, el contrato, el notario debe de asegurarse de instrumentar ese contrato con la forma de pago. Y ya desde ahí empezamos a que el notario va a decir, no, pero mira, el notario debe ser también un agente educador, Claro. por así Ok. decirte, y un agente. Por eso, en el tema de inmobiliario, yo le recomiendo a la gente, valga la aclaración, que busque un corredor, cada quien a lo suyo. Un asesor. Cada quien como experto a lo conozca suyo. y ¿Por qué? maneje Porque toda la inclusive operación. nos descargamos. Es verdad. Nos Tiene razón. descargamos. Tiene Una forma de razón. proteger. Es una exacto. forma de proteger. ¿Por qué? Porque esa persona se va a encargar de hacer la debida diligencia, se va a encargar de conocerte a ti, se va a encargar de guardar tu copia de cédula, de buscar los títulos. ¿Por qué? Cuando instrumentemos ese contrato, que tú y yo lo formalizamos, que el notario va y lo legaliza ya, lo pasamos, vamos a poner que se pasó, Sí. y lo legalizamos. Cuando ese llegue a registro, que se vaya a hacer el traspaso del inmueble, ellos te pueden llamar a ti. O sea, existe todo ese tipo de procedimiento. Oye. Ellos te pueden llamar, ellos te pueden pedir que se deposite esa prueba, o sea, cómo usted pagó, dónde ¿Cómo? están esos recibos. Sí, ¿Dónde están esos recibos? hay que documentarse, o sea, hay que documentarse y hay que mantener. Entonces, por eso yo digo, cada quien al experto. Usted va a vender un vehículo, busque un dealer, hágalo a través de un dealer. Usted va a vender digo, es muy recomendación muy personal, porque ahí hay un tema, no menos cierto, es un tema de comisión, pero también hay un tema de riesgo. Sí. Tú estás cortando el riesgo. Tú estás cortando el Lo estás riesgo. llevando a Al cero. final, la ley lo que viene es a proteger. De hecho, solamente a al todos los consumidor, actores, A exacto. todos los actores. A Exacto. todos los actores del proceso. Vamos a hablar un poquito de prevención de lavado de activos, que de hecho la ley, hablamos un poquito de la introducción de la ley, pero vamos a comenzar por el principio. ¿Qué es el lavado de activos? Bueno, lo que pasa es que si nos vamos a la explicación técnica, eso es, en términos llanos, es introducir un dinero ilícito, darle una apariencia ilícita. Ok. De hecho, el lavado tiene delitos precedentes, como la venta de Claro. droga, obviamente la trata de Corrupción administrativa, blanca, trata de humanos. corrupción, o sea, hay toda una serie de delitos precedentes. ¿Por qué? Porque imagínate tú que yo estoy en trata de blancas, o sea, y tengo ese dinero en mi poder. Pero yo necesito ese dinero introducirlo al comercio, porque mientras Claro, yo lo porque necesito tenga, usarlo. exacto, y mientras no vaya acorde con mi perfil, ¿qué hago yo? O sea, Nada. No puede. no voy a tener el dinero ahí guardado en una Papel. No. en una caleta. Correcto, en una como- caleta. Sí, sí, Imagínate. Entonces, ese dinero que yo hago, yo pudiera buscar un negocio para darle una apariencia legítima a ese dinero, pongo un salón, por eso hablábamos de la competencia desleal, Desleal. pongo un salón y empiezo a lavar cabeza a 100 pesos, por poner un ejemplo Sí, Cualquiera. cualquiera. Y entendible. ponte tú, ya yo estoy poniendo un precio por debajo
de lo que está la competencia. A mí lo que me interesa es que se vea que yo tengo un negocio abierto, a mí lo que me interesa es que se vea un flujo de clientes, porque al final, cuando yo vaya al banco, por eso también hay que a veces decir, ¿y cómo el banco no se dio cuenta? Es que olvídate, en una mesa o de un lado estoy yo estudiando, asistiendo a una conferencia, certificándome, y por otro lado ellos están viendo cómo se está comportando el comercio para ver cómo lo van a violentar. Van a violentar, exactamente. De hecho, se establece sistema de monitoreo, tú estableces parámetros para monitorear a tu cliente, pero óyeme, se ven casos donde toman y burlan esos sistemas, transan por debajo del umbral, porque ellos van aprendiendo. Claro, se dedican a estudiar eso. Claro, igual. Tienen todos los recursos. Y contratan a las mentes más brillantes. Claro, porque ellos no, o sea, a lo que nada nos cuesta, como decimos nosotros, hagámosle fiesta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Entonces, yo creo esa estructura o esa red de cualquier tipo de negocio, por así decirlo, puede ser venta de joya, puede ser cualquier tipo de negocio que yo haga. Entonces, ya ese dinero, cuando yo vaya al banco, yo le voy a decir a ese oficial, mire, que ese dinero es de mi salón. Sí. O sea, yo estoy... ¿Y quién te va a decir que no? Yo estoy documentando mi busco, quien me haga uno está, o sea, y se está viendo el flujo de comercio, de clientes, y yo tengo ese dinero. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese dinero yo lo estoy bancarizando o le estoy tratando de dar esa apariencia legítima, por así decirlo. Entonces, eso es uno de los tantos ejemplos que pudiera ser. Luego que yo tengo ese dinero en mi banco, yo vengo y te lo puedo pagar a ti. Claro, puedo aperturar un certificado financiero, pero ¿qué yo hago? Apertura el certificado financiero, luego lo cierro, abro una cuenta, transfiero, te pago. Presto. Lo mismo, cómo se utiliza mucho también el tema de las transferencias. Señores, la inmediatez ha venido a ser un reto para esto. Sí. ¿Por qué? Claro, porque yo puedo transferir dinero, por eso los controles de transferencias, por eso muchos controles en el tema de la cantidad de transacciones. Claro. ¿Por qué? Porque por eso no se permiten, por ejemplo, tienen un límite esas tarjetas prepagadas. De montos y de cantidades, porque yo puedo transferir, trasladar dinero en su momento de una forma fácil. O sea que por eso la ley tiene todos estos formularios, estos controles, porque no basta solamente con una transferencia. Transferencia es un control y está muy bien, pero está bien. Tú me vas a pagar por transferencia, por el fondo de este dinero, quién tú eres. De hecho, en transacciones donde yo veo, en la debida diligencia, piden actos de asamblea, piden estatutos... la formación de la compañía, estado financiero, copia de cédulas. Si tú realmente eres el accionista, ¿desde cuándo tú eres el accionista de la compañía? ¿Cuántos cambios tiene el registro mercantil? ¿Cuánto ha tenido cambios? ¿Qué realmente, cómo tú hiciste tu aporte de capital? Si realmente la empresa opera o no opera. O sea, domicilio. Toda la debida diligencia. Y volvemos a lo mismo. Auditorías. Cada sector, cada entidad, porque esto es algo muy importante. Todo esto es en base a riesgo. O sea, todo va basado en riesgo. Yo puedo, como institución, tengo la libertad de que la ley me da los lineamientos generales. Tiene, como te decía, unas normas de aplicación. Tiene, entonces, cada sector, como en el caso de los bancos, entonces ellos tienen sus normativas sectoriales que tienen que aplicar las entidades de intermediación financiera. Okay. Pero eso mismo pasa, por así decirlo. Por ejemplo, se establece que tiene que tener un oficial de cumplimiento conforme la complejidad de la institución. Eso lo dice la ley. Sí, o sea, eso está establecido en la parte normativa, o sea, en la parte normativa y en el reglamento de aplicación. Okay. Entonces, por ejemplo, para el caso de los dealers, se permite que si es un negocio pequeño de un único dueño, ese puede ser el oficial de cumplimiento, por así decirlo. Mira. ¿Tú ves? O sea, que volvemos a lo mismo. No es como que tú tienes que tener una super mega estructura. Claro, no es ponerlo difícil. No es ponerlo difícil. Yo creo que lo más importante es cumplir y tratar de cubrirnos nosotros mismos. O sea, porque al final lo que estamos haciendo es que tú estás cuidando tu negocio. Claro. Porque yo te voy a decir algo, quien paga mal, paga 2 veces. Eso lo sabemos. No, claro. Y quien recibe un dinero mal o un dinero ilícito, al final, ¿qué recibe? Se pueden ver envueltos en una situación judicial. Lo hemos visto aquí. Eso lo hemos visto. En casos de narcotráfico, personas que que sí. simplemente fungieron como vendedor de un inmueble o de un vehículo o de joyas. Dice, pero yo no sabía que este señor estaba lavando dinero, que venía narcotráfico. Y estuvieron en juicio
Y algunos hasta presos están. Claro, y Pero- riesgo reputacional, perdón, y riesgo Totalmente, para el resto de reputacional, la que eso vida. es muy importante para el que está haciendo Sí, 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 comercio, sí, porque yo tengo mi nombre. Eso es así. Así cada quien, el principal activo que tenemos nosotros es Es su nuestro nombre. nombre, nuestra marca comercial. O sea, Pero óyeme, tan culpable es el que quiere hacer la transacción que el que recibe el dinero. O sea que, Claro, que lo que- quizá en su buena fe lo está En haciendo. su buena fe o a veces se deja llevar por el apetito, porque también te digo, tengo un dealer, tengo 10 vehículos, tengo 21 días que no vendo uno. claro. necesita- y se me aparece Y llegó uno. que pero, quiere tres. señores, Y vamos a estar claros, seamos necesito reales. vender. Exacto, necesito quiero tres vehículos. Óyeme, es difícil Es decirle que difícil. sí. Claro, claro, pero ahí hay, Ahí es que está el dentro tema. de toda esta estructura, hay también lo que nosotros llamamos ya señales de alerta, Ajá, hay sistemas de ajá. monitoreo, hay cosas que tú tienes que ver. Lamentablemente, en este tema de prevención de lavado de activos no hay ceguera, o sea, no hay. Yo no me puedo decir que yo no vi. No sabía, no sé, supe, no sabía, supe, no sabe. no puedo alegar ignorancia. No puede alegar Ok. ignorancia. Eso es algo que, de hecho, parte de este tema y parte de lo que establece la ley es que los sujetos obligados tienen que tener programas de capacitación. O sea, Deben entrenarse claro, sobre la ley. deben de entrenarse sobre la y el ley. cumplimiento. De hecho, o sea, parte importante es hacer este proceso de evangelización, como nosotros le llamamos. O sea, parte importante, ¿por qué? Porque partiendo desde un principio jurídico básico, inmediatamente una ley se hace pública, se reputa conocida por todo el mundo. O sea, se supone que Que ya tú todos... sabes. Se supone No que puedo alegar todos ignorancia. debemos de conocer Ya. la ley y no podemos alegar ignorancia. Entonces, principalmente el que está haciendo negocio debe de saber. Hay muchísimas firmas que están con estos temas asesorando, hay muchos cursos, o sea, se abrió realmente un nicho Sí, de un del mercado mercado nuevo. O sea, la información laboral. está ahí, Todo es nuevo. fácil de servirse, o sea, no hay ningún problema. Y mira, yo te diría más que la ley está, o sea, se puede googlear, las normativas sectoriales, la DGI tiene, la superintendencia tiene, Banco Central tiene, seguros tiene, todo el mundo tiene su normativa y tiene compendios de normativa que son de fácil acceso. Yo lo que veo más el tema es el cómo lo voy a aplicar, o sea, cómo lo voy a aplicar, eso que estoy leyendo, cómo me aplica a mí desde mi negocio. O sea, que eso tenemos que tenerlo claro, porque no es que con esa ley quiere que no se haga negocio, es que tú hagas un negocio Que lo haga bien. bien hecho. Entonces, es más esa parte, cómo yo la voy a aplicar a mi negocio. Si soy un dealer, ¿qué me corresponde hacer? ¿Qué partecita de la ley Exacto. yo me voy a leer? ¿Y qué tanta información debe saber el que está comprando, el cliente? Bueno, lo que pasa es que es importante que el cliente entienda. Tú decías algo ahorita, es que me pidieron tal información, me pidieron tal información. Entonces, a veces nos negamos a lo desconocido. Entonces, si yo al final lo que te explico es que yo necesito eso porque debo de documentar la transacción, que no es que yo te estoy buscando ni que quiero saber de más, ni mucho menos, es que yo estoy documentando la transacción y que yo la tengo que tener Y que aquí estoy obligado a hacerlo. y estoy obligado a hacerlo, entonces ya ahí yo creo que la gente va entendiendo. Porque no es lo mismo yo decirte, ay, mira, Néstor, tráeme tu registro mercantil, o, mira, entrégame copia de la cédula de todo el mundo y tú no entiendas la El razón, porqué, el por qué. detrás de qué. O sea, ¿por qué? Porque antes se hablaba y se decía, mira, el conocimiento del cliente era simple, yo te conozco, nos conocemos. Claro. Ahora el tema de la debida diligencia va a que yo tengo que conocerte, tengo que tener tu cédula, tengo que tener identificación y tengo que comprobar por otros documentos Back. eso que tú me estás diciendo. Los famosos Entonces, background check. Exactamente. Entonces, ahí A va nivel el de la asunto. región, en otros países, ¿cómo se maneja esta ley? ¿Existe esta ley en otros países? Claro que sí. ¿Y cómo estamos nosotros con relación a este tema de ley de lavado? Esa es la pregunta. Ay, ay, ay. Mira, hay de todo en la viña del Señor. Como hay algunos que están realmente muy adelantados, tú tienes otras economías y pudiéramos poner, ahora estamos con el tema de activos virtuales. Ah, que ese- está yo muy de iba sobre la moda. criptomoneda. Está el el activo virtual, en qué estamos, si estamos regulando, o sea, tenemos realmente, se hace o no se hace comercio, qué se está haciendo, quién la recibe, a riesgo de quién. Exactamente. Porque los bancos solamente te responden por el peso dominicano. Claro. Entonces volvemos a lo mismo, ahí está, en base a riesgo. Si tú y yo decidimos transar en esa moneda, bueno, pues sabrá Dios. eso es Entonces, exacto. a nivel de la región, siempre República Dominicana, comparándonos quizás con el Caribe y con un poquito de Centroamérica, ha sido muy vanguardista Ok. en estos temas. Y realmente la ley nuestra, yo te diría que no tiene
mucho que envidiarle a Ok. otras. ¿Por qué? Porque, como te decía anteriormente, está formada en esas 40 recomendaciones del GAFI, que es un organismo internacional que dicta sobre eso, te habla de conocer el beneficiario final de las transacciones. Nuestra ley contiene los pilares necesarios que te decía, el tema del monitoreo, de conocimiento, de educación, de reportería. Pudiéramos hablar de reportería, pudiéramos hablar de persona políticamente expuesta. Ah, sí, claro. Nos faltan muchísimos actores más. O sea, nosotros tenemos un Consejo Nacional en este tema determinado. Que todo eso son participantes de la... No me digas. Sí. O sea, no es que esto estamos nosotros solos los comerciantes. O sea, hay una unidad de análisis financiero que se llama la UAF, que ahí se hacen una serie de reporterías que lo tienen que enviar todos los sujetos obligados. Depende de qué institución. Depende de qué institución sea y Ok. depende del monto de la transacción y se establece la frecuencia de lo que se tiene que enviar. Bien. O sea, eso es la unidad de por ahí, la unidad de análisis financiero anda haciendo un trabajo, tiene una serie de comités, es el órgano competente, coordinador nacional en estos temas, o sea, es el brazo ejecutor del Consejo. O sea, entonces realmente esto está... Unidad de análisis financiero. Sí, la unidad de análisis ¿Eso está del financiero. Ministerio Público? ¿Eso es Depende, de sí. Superintendencia de Banco? Eso depende del Ministerio de Hacienda. Sale de Hacienda. Ok, sale de Ok. Hacienda. Pero bueno, Patricia, pero un emprendedor Ajá. se puede como asustar con todo esto o no. Mira, volvemos a lo mismo, va a depender Tú de como cuál. abogada de tu emprendedor, tiene alguien que ¿por llegue, qué? tiene un dinerito que quiere emprender con toda su motivación, bueno, Ali, chévere, vendió unos apartamentos y una herencia, no sé, y quiere emprender, quiere organizarlo y quiere hacerlo bien. Pero cuando se encuentra con estas cosas se puede asustar. No, mira, si tú supieras que a mí me encanta lo de formalízate. A mí me encanta lo de formalízate porque tú entras, no tiene que ser necesariamente. bueno, sí. Y tú creas tu compañía y tú creas todo. Tú solo. Vuelvo y te indico. Es como desde el inicio. ¿Cómo estoy empezando? ¿Qué quiero hacer con mi negocio? Cuando tú vas a abrir una cuenta en una entidad de intermediación financiera, en un banco, en una asociación, algo, te van a pedir cómo está conformada tu empresa. Entonces, al final, yo te voy a perfilar como cliente. Como entidad yo te perfilo como cliente. Entonces yo voy a ver cuáles son esa cantidad de transacciones que tú tienes, que tú estás haciendo. Y si tú me declaras que tú lo que tienes es que tú eres empleado privado y que tú haces la cosa, pero tú empiezas a moverme 1 millón, tú empiezas a moverme 2 millones. O sea, Alertas. ¿de dónde viene ese dinero? Ahí están las alertas. Ah, no, es que yo creé una empresa. No, entonces vamos a abrirte una cuenta comercial. De ahí es que viene. Y más que facilitarte las cosas, yo creo que te la pone quizá como que más compleja. Entonces, yo creo que vale la pena formalizarse, yo creo que vale la pena documentar el Ahí. proceso, siempre y cuando usted esté haciendo las cosas, el que nada debe, No, nada teme. nada O sea, teme. yo tengo mi dinerito, que de dónde vino. O sea, yo siempre digo en estos temas que lo ideal es usted hablar con la verdad. O sea, qué yo hice, cómo lo hice, y existen asesores muy buenos en esta materia. Y también tener un abogado, tener un contador, Sí. que tú consultes, tú sabes, eso no cuesta mucho para evitar caer en problemas porque Sí, yo creo que sí, yo creo que vale es la pena. delicado. Yo creo que no es para que te asustes, yo creo que es para que lo hagas correctamente, porque en el desconocimiento sí pudieras entonces hacer lo que no corresponde. Entonces ahí sí. Ahí O sea, sí. ahí y sí. como tú dijiste ahorita, no puedes alegar ignorancia. No puede alegar Y ignorancia. mira, yo creo que realmente funciona porque sin ánimo de politizar ni nada por el estilo, todo el mundo que nos escucha sabe que no hacemos eso aquí. Pero todos estos casos de corrupción administrativa, por ejemplo, son un muy buen ejemplo de que siguiendo el dinero, siguiendo los pasos del dinero, se identifican puntos donde se falló en esos cumplimientos, donde, mira, lavado de activos, aquí hubo. Años después, están haciéndose las investigaciones ahora y ahí están las personas sometidas por corrupción gubernamental, pero también por casos de narcotráfico. O sea, por un tiempo tú puedes inocentemente pensar que te saliste con la tuya, pero puede pasar años y se puede seguir esa ruta de ese dinero Sí. y encontrarse donde estuvo Exacto. la violación a la ley. Sí, porque es que el dinero te va dejando rastros, te va dejando huellas, más o sea, ahora. y más ahora. Entonces, está todo esto, yo creo que al final, y vuelvo y te digo, o sea, para mí al final, esto yo creo que nos ayuda como sociedad, si tú me preguntas a mí, o sea, obviamente yo trabajo por vocación, porque yo siempre he dicho, tú tienes que hacer algo que aunque a ti no te paguen,
te apasione. Te apasione, O sea, claro. eso es algo que es así. Esto hay, no solamente son los profesionales del derecho que trabajan en temas, te lo quiero decir, porque de verdad no son solamente los profesionales de derecho que pueden trabajar como oficiales de cumplimiento. De hecho, cualquiera de cualquier profesión que se forme en esta materia, existen certificaciones Sí. internacionales. Que no sí. necesariamente tú tienes que ser abogado. No tiene necesita esa base. No tiene que ser, obviamente, si a mí me preguntan, yo Es digo más que todo fácil. el mundo debe de saber de derecho, todo el mundo debe de saber sus derechos y sus deberes, eso es algo muy mío, muy patriótico, o sea, de verdad que sí, que todo el mundo debería saberlo. Yo creo que todo el que esté haciendo comercio debe de saber qué existe, qué ley. No es que se sepa los articulados, ni mucho menos, pero que sí que sepa que existe una ley de comercio, que sí que sepa que cuáles son los diferentes tipos de sociedades, que sepa que existe esta ley, porque si voy a recibir dinero en efectivo, cómo voy a transar, cómo voy a ir conociendo a mi cliente, qué voy a hacer de confianza. Obviamente, el que no tenga un conocimiento porque necesariamente me aplique a mi negocio, pero sí, yo soy un ente de comercio y sí, yo voy a hacer transacciones. Sí. Entonces, para yo no equivocarme en lo que yo vaya a hacer. Uy, uy, uy. ¿Tú ves? Entonces, por eso digo que eso sería lo ideal. Mira, al final, el motivo de esta conversación es, como siempre decimos, una llamada de atención. Para el que no lo sabe, Correcto. porque hay gente que no lo sabe, Sí. o el que está comenzando, o el que se la está jugando, o el que cree que nada va a pasar, pues simplemente que busque información. La información está ahí en la red, es una motivación de hacerlo y hacerlo bien. Yo, por ejemplo, donde trabajo lo veo todos los días. O sea, el tema de la debida diligencia. Veo también mucha gente que de una vez, cuando quieren hacer un buen negocio, de una vez, mira, ¿qué tú necesitas? Míralo aquí. Como hay otros clientes que te dicen, caramba, pero Qué me difícil. abren los brazos. Ujú. Pero de por Dios. Te estoy comprando. Pero al final es para transparentar la transacción y el que nada debe, nada teme. No, O sea, que al final es eso. Y eso se transmite en buen negocio, buen pago de Y impuestos. buenas y que prácticas comerciales en general. definitivamente. claro, y no se cae tu comisión. Si tú estás vendiendo por comisión y al final hiciste un mal negocio, invertiste un tiempo en algo que no lo tenía que invertir. Siempre se ha visto el tema de que hay negocios, cumplimiento, como que, eso, el que está vendiendo dice cumplimiento si pide, pero cuando cumplimiento dice, negocio siempre quiere vender. Señores, cumplimiento, prevención de lavado no es enemigo del negocio. Eso es algo, No, al tiene que contrario. ser un asociado. Vamos a trabajar juntos. Yo quiero que tú hagas esa venta, pero yo quiero que tú la hagas bien hecha. Claro. Porque al final nos va a salir más caro. Porque al final sale más caro. Si tengo que Al pagar final, abogado para defenderme en la justicia. Imagínate tú, o sea, no, o sea, al final sale todo más caro. Cumplimiento es un costo para la empresa. Cuando decimos un costo es porque lo que te decía conlleva Sí, capacitación. hay que buscar Seguro. oficiales, depende del tamaño. Conlleva, pero a la larga se va a retribuir en una mejor empresa, hablamos siempre mucho de honestidad, cultura, ética, valores. O sea, yo creo que un buen profesional del tema de cumplimiento y de prevención de lavado puede aportar mucho a una empresa. Y no tiene que ser Hacer buenos negocios. hacer buenos negocios Sanos. y cuidar todo. Es importante, y la misma ley establece que hay que tener políticas, procedimientos, manuales, pero señores, tampoco no es que nos abrumemos, es que tengamos cosas que podamos cumplir. Por eso hablábamos ahorita de cumplimiento. Todos estamos llamados a cumplir y hacer que se haya cumplir. No solamente esa ley. Por eso les decía también ahorita al principio que hablaba de lo que era cumplimiento regulatorio, que se ha venido separando en el tema de la banca y lo que es prevención de lavado. Cumplimiento regulatorio es toda esa, en buen dominicano, caterva de normativas o de lineamientos que se tiene. Entonces tú tienes una persona que se encarga de velar porque tu institución cumpla con esa normativa. Mira qué interesante. De hecho, ya para el tema también de administración pública, que eso es otro tema, también hay un tema de cumplimiento para el sector público que tiene que también tener esa cultura de como tú cumplimiento. dijiste, o sea, hay muchos actores. O sea, todos de alguna manera u otra tenemos que estar en observación de este tipo de cosas. Es así. Vamos a dejar el podcast hasta aquí en el día de hoy. Pero, como te decía, la motivación de esto, Eric, es una llamada de atención, es
que la gente se documente, Sobre todo eso. que busque Se interesen por información. investigar. Claro. Así es. Y todo el que tenga alguna pregunta, pues la puede hacer en la caja de descripción. Yo creo que Patricia, tú Con la puedes gusto, sí, contestar. claro, con gusto la respondemos. Se Con puede eso sí. contestar, pero porque hay mucha información. De hecho, simplemente lo que hablamos fue como por arribita. No, no, y me Sí, ha encantado que un sí. tema tan denso, Patricia lo ha tratado de una No, manera lo que si ha- yo lo entendí, la verdad que cualquiera lo puede entender. Bueno, Gracias. al final esa es la idea. Y todo lo que trabajamos en esto, si yo logro conectar con mi cliente, si yo logro conectar con mi oficial de ventas, si yo logro que entendamos que todos vamos a un fin común y que es el bienestar de todos, yo creo que lo logramos de una Sí, mejor sí, manera. sí, O sea, sí, sí. no es como tú dices ahorita, ay, me abrieron los brazos. No, o sea, vamos a ver, venga, ¿cómo lo ayudo? Y señores, la lógica. Buscarle la lógica a todo. O sea, nosotros tenemos desde, como le decía ahorita, temas de señales de alerta, de transacciones, de transacciones, de cómo tipificar una transacción, de cómo ver. Y la primera línea de defensa son los de venta. O sea, Pero que ahí claro. podemos hablar también de, o sea, son los de venta. primer Lo aviso del primero que comercial, me de tiene verdad. que dar es comercial. Esa Entonces, alerta. yo tengo que trabajar de la mano con la parte comercial. Y el primer responsable de conocer su cliente no es el oficial de cumplimiento, es la parte No, comercial. el que tiene el contacto con el cliente. Entonces, yo digo que cumplimiento dentro de una entidad, dentro de una institución, donde entra un comercio, cumplimiento somos todos. Ah, Debiéramos serlo. así es. Hay ¿no? que ponerse esa camisa. Hay que ponerse esa Cumplimientos camisa, sí. Mira qué interesante. Patricia, vamos a dejarlo hasta acá. Gracias por tu tiempo, por regalarnos Wow. todos estos Todo conocimientos. este conocimiento. De verdad que sí. Yo sé que pudiésemos hablar muchos temas más porque realmente es muy denso y me surgen muchas preguntas, pero a todo el que tenga preguntas, déjensela a Patricia aquí en la caja de descripción. En YouTube, en Instagram, @agente de business, también la puede hacer, que con mucho gusto ella misma lo va a responder. Sí, con Porque mucho nosotros gusto. No sabemos de eso. No, de eso no sabemos. No, de hecho, y absolutamente. agradecer a ustedes, como digo, porque sé que sabemos que esto tiene un gran alcance y esperamos que la gente, como te digo, se interese y Sí. que todo el que vaya a hacer negocios, que no le coja miedo, No, que haga su no hay miedo. negocio en cumplimiento, Claro. que haga su negocio, que se Si cuide. tiene una pregunta que pregunte. Y que si tiene una ya. pregunta, que pregunte lo que sea Ya. que necesite, nosotros estamos prestos a colaborarles. Realmente esto es más, como te decía, o sea, un tema de que nos apasiona, es un tema que estamos haciendo el bien para todos. Qué bueno. O sea Así mismo, que ¿eh? no hay problema, estamos a sus órdenes y más que agradecida de tener esta conversación con Patricia, ustedes. qué chulo. Gracias a ti. Que va a ser la primera de muchas. Seguro, ¿no? Seguro que sí. Patricia. Hay mucho material. Y usted que está terminando de escuchar este podcast, recomiéndelo, refiera, comparta el contenido del día de hoy, porque la verdad es que todos necesitamos conocer a profundidad de qué se trata todo esto. Así mismo es. Patricia, gracias por ser una agente de business. Gracias a ustedes. Terminamos.